Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y bienvenidos nuevamente a conversar y hablar del libro de Romanos, de la carta a los Romanos, y a considerar lo que en este capítulo 6, especialmente el 6:14, donde nos dice que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, sino que a razón de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y hemos estado exponiendo desde el primer capítulo hasta este capítulo 6, y vamos a llegar, si Dios quiere, hasta el verso 6 del capítulo 7, porque están todo unido en esto, en lo que Pablo está hablando, en el contexto de lo que se está diciendo aquí. La primera parte del capítulo 6 nos dijo que fuimos sepultados, fuimos crucificados y fuimos plantados juntamente con Cristo para que así la vida del Señor se manifieste en nuestras vidas, que debemos considerarnos a nosotros como muertos al pecado. Y como estamos muertos al pecado, el pecado no debe reinar sobre nosotros, no debe ser nuestro amo ni Señor. Por consiguiente, pasamos al capítulo 15 y 16, en donde nos dice el apóstol que ya no somos siervos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia. Y aquello que nos domina nos dice a quién le estamos sirviendo. El fruto que producimos indica quién es nuestro Señor. Y quedamos en el verso 16 del capítulo 6 de Romanos, en donde dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertado del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Éramos esclavos, pero al aceptar a Cristo y recibirle como Señor y Salvador, nuestro dueño cambió, nuestra vida cambió. Fuimos muertos, sepultados a través del bautismo, y hoy nuestro Señor es otro. No es el poder ni la autoridad de la mala inclinación, como le dicen los judíos, ni el pecado que está reinando en nosotros, sino que es nuestro Señor a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En todo esto se puede sacar algo de que somos nosotros los que debemos tener la voluntad de ir a nuestro Señor, de buscarle y poder presentar nuestra vida al servicio de la justicia, al servicio del Señor. Y Pablo dice: os hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él reconocía que aún la iglesia en Roma y los creyentes que estaban siendo añadidos a la iglesia aún tenían la lucha con su cuerpo, aún tenían la lucha contra el pecado. Y él les dice: les estoy hablando en términos humanos, así como tenían la disposición para hacer las cosas que no, de las cuales ahora os avergonzáis, le dice él. Ahora tenemos que tener la disposición para presentarnos delante de Dios y obrar en justicia. Porque dice el 20: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, aquí Pablo nos dice que hay un cambio de condición en nuestra naturaleza. Cuando éramos esclavos del pecado, no podíamos obrar en justicia, no podíamos obedecer a la justicia, actuar correctamente, no era nuestra naturaleza. Pero ahora que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, tenemos
por decirlo así, la capacidad, por la gracia que nos es dada de hacer lo correcto. Antes no podíamos. Pablo está diciendo, antes, aunque se les quisiera exigir, no lo hubieran podido hacer, porque eran esclavos y su dueño era otro. Pero ahora ya no son esclavos de ese otro, ahora son esclavos de Dios, siervos de Dios. Ahora sí se nos puede pedir andar en justicia. Salimos de un poder y a través de Cristo estamos bajo otro poder, que es la gracia. La gracia que nos capacita para hacer las cosas buenas delante de Dios. Dice el 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y cuando dice tenéis por fruto la santificación, quiere decir que si eres un árbol de limón, tienes que dar limones. Si eres un árbol de naranja, vas a dar naranjas. ¿Qué quiero decir con esto? Y creo que me estás entendiendo. Si nos llamamos hijos de Dios, si somos creyentes del Maestro, debemos dar frutos que corresponden a la fe que decimos abrazar, a la fe que decimos tener, al Maestro que decimos seguir. Necesitamos despertar y mirar al Maestro y ver que Él nos ha dado todas las armas para poder hacer la obra que Él está pidiendo. El fruto de un creyente es la santificación, no es otro. Y es natural, porque ahora nuestra vida ha sido cambiada. Y el fin es la vida eterna. Porque la paga, dice en el 23, es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si retomamos un poco, los primeros versículos del capítulo 6 dice que hemos muerto, que fuimos crucificados, que fuimos plantados. Y al morir, nuestro estatus cambió. Nuestro dueño es otro, es Cristo, es Dios a través de su Espíritu. Por consiguiente, si antes de conocer a Dios, nuestra naturaleza era con una clara tendencia a hacer lo malo, ahora nuestra naturaleza debe ser con una clara tendencia a hacer lo bueno. Y debe haber en nosotros esa disposición. La tentación existe, la tentación está ahí. Jesús fue tentado en todo y sin pecado. Entonces la tentación va a existir. El tema es que nosotros debemos tener la disposición a negarnos a esa tentación, a resistir, como dice Santiago, para que aquello huya de nosotros y podamos ser vencedores y vivir una vida nueva, vivir en novedad de vida. Y como dije, no termina solo en el 6:23, sino que tenemos que, para poder llegar al contexto de lo que Pablo está hablando, seguir en el capítulo 7, verso 1, y dice, ¿o acaso ignoráis? En algunas Biblias no aparece la O. Algunos traductores dicen que acaso ignoráis, hermanos, pues habla a los que conocen la ley. Eso quiere decir a los judíos, porque la iglesia estaba constituida de judíos y griegos o gentiles, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí hace una pregunta, y acaso ignoráis no es una ignorancia por simplemente no saber o no conocer el tema, es una ignorancia que es producto de no querer saber el tema. Es una disposición a no querer tener ningún tipo de conocimiento frente al tema. Y esto nos lleva a pensar, muchos creyentes en el Evangelio
no les gusta o no quieren conocer las Escrituras, no quieren saber de la palabra de Dios. Y es, como dicen los mismos profetas, a mi pueblo, mi palabra es algo extraño. Y lo vemos así como, no sé cómo decirlo, si dará miedo enfrentar nuestra vida a la palabra de Dios, a la ley como le conocemos, y que mejor se le debe conocer como manual de instrucciones, porque son las instrucciones para acercarnos a Dios. Y muchos de nosotros decimos, no, yo no sé la palabra, pero ¿por qué no la sabes? ¿Por qué no la conoces? Porque no la quieres conocer, porque te da tal vez un poco de temor saber lo que ella te va a pedir, lo que ella nos va a decir. Entonces, esta pregunta que hace Pablo es muy profunda. Es como decir, ¿por qué están ignorando esto si ustedes lo saben y lo deben saber? No lo dejen de lado. Dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Acuérdense del tema que está hablando desde el capítulo 6. Hemos muerto. Entonces, si estamos vivos, la ley se enseñorea de nosotros. Y él pone un ejemplo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Continúa Pablo con el ejemplo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos, es lo que está hablando desde el capítulo 6, a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, y ahora, ojo aquí, porque comienza a hablar, desde aquí en adelante empieza a hablar de la carne y del espíritu. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora no estamos bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos bajo la ley? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Volvamos al ejemplo. Dijo Pablo que si esa mujer se casaba con otro hombre o se unía a otro hombre estando su esposo vivo, era considerada adúltera y el adulterio se pagaba con la muerte. Entonces, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, había algo que nos sujetaba, si era adulterio o era cualquier otro pecado. Pero en este caso él está hablando de adulterio. ¿Por qué? Porque eso es mucho más profundo en lo que él está diciendo. Porque para Dios, bueno, hay un tema más ahí. No vamos a entrar. Si no me voy a alargar en otro tema. Centrémonos acá, no, volvamos aquí, vuelve Sergio. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. El pecado, cualquiera de la lista que están ahí en la ley de Dios, nos afectaba y nos sujetaba y nos condenaba. Entonces, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí comienza, porque este régimen nuevo del Espíritu es lo que conocemos como el nuevo pacto. Pero, ¿qué es este nuevo pacto? ¿Cómo lo vemos o cómo lo ve la iglesia? Uno hace esta pregunta y se la hice a mis cercanos y alguno me dijo, bueno, es que algo que era antiguo es dejado de lado y algo nuevo es puesto en proceso o tomado más en cuenta. Otros me decían que es un cambio y uno busca en internet y busca las opiniones de mucha gente y se enfocan en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y ahora podemos entrar a la familia de Dios. Antes eran solo el pueblo de Israel. Entonces son conceptos que quizás por algún lado tienen razón. Pero, ¿qué dice la Escritura? Porque todo el Evangelio, todo lo que Pablo está hablando hasta aquí, él dijo que lo sacó de las Escrituras.
¿Te acuerdas que lo leímos en el primer capítulo? Que fue anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. Entonces lo que él está diciendo, este régimen nuevo del Espíritu, ¿qué quiere decir con eso? Pero eso lo vamos a ver en los próximos semanas, si Dios quiere. Volvamos a lo que nos convoca. Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En los videos anteriores di el ejemplo, o me acordé de un anciano que quebrantó las leyes de tránsito, y delante del juez, el juez consideró que habían atenuantes para que él lo dejara libre y no pagara las consecuencias de haber infringido las leyes de tránsito, porque había llevado a su hijo al hospital y era tan urgente que tuvo que ir a exceso de velocidad, pasar semáforos en rojo, signos pares, no sé, todo lo que se encontró en el camino. El anciano lo dejó de lado y siguió adelante, exceso de velocidad. El juez lo dejó libre. Cuando el juez lo deja libre, pregunto, ¿tú crees que ese juez va a validar que el anciano salga del tribunal, tome su auto y se vaya a exceso de velocidad a su hogar? Porque lo dejó libre y la ley, y no quedó bajo la ley de tránsito, sino que fue libre de la ley y recibió gracia porque no lo merecía. ¿Tú crees que correspondería que ese anciano saliera al tribunal y se fuera a exceso de velocidad? Otra pregunta. ¿La ley de tránsito dejó de existir porque el juez perdonó a ese anciano? O sea, él ya no debe cumplir la ley. ¿Para él la ley desapareció? Creo que no. Por otro lado, si el juez te dice, oiga, quiero seguir hablando con usted, le dice al anciano, imagínese, me gustaría acompañarlo a su casa, y el anciano le dice, bueno, y si quiere después lo voy a llevar, lo llevo a su casa. Y como anda con un juez, sería justo, sería legal que ese anciano que está con el juez a su lado de copiloto se vaya a exceso de velocidad y pasándose todos los signos pares y se da el paso sin mirar consecuencias. Yo creo que todas estas respuestas serían no. Entonces, ¿cómo pensamos que el juez de la tierra, Jesús, porque a él se le dio todo juicio, a él, y él va a juzgar a la iglesia incluso, que está con nosotros, creemos que él va a validar que nos vamos en contra de su palabra, de sus mandamientos? Eso es lo que debemos pensar. Porque aquí dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y con todo lo que hemos hablado hasta aquí, sabemos que pecado es infracción de la ley, es errar el blanco. Entonces él está diciendo, Pablo, o sea, ¿seguiremos errando el blanco? ¿Seguiremos pecando? O sea, el pecado no te gobierna. Eso es lo que está diciendo. Lo primero que debemos entender es que en este verso es que el pecado al creyente no lo gobierna, no lo debe gobernar. El fruto que debe dar cada creyente es santidad. Entonces, si no estamos dando ese fruto, hay algo mal, pero no es la palabra. Hay algo mal. Tal vez nosotros estamos mal interpretando lo que el apóstol está diciendo. Después dice, ¿por qué no se enseñoreará de vosotros? Pues porque no estáis bajo la ley. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Es por lo que leímos en el verso 7. Pero ahora estamos libres. Capítulo 7, verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque morimos. ¿Cuándo morimos? Cuando aceptamos a Cristo, porque Dios nos entierra juntamente con Jesús, nos sepulta. Entonces, al estar muerto,
Si cometimos adulterio, como el ejemplo que da Pablo, ya morimos y la ley no tiene poder sobre nosotros porque ya pagamos nuestra deuda. Y como te dije en el video anterior, humanamente hablando, no corresponde juzgar 2 veces a la misma persona por el mismo delito, si ya el delito fue juzgado. Y al entrar con Cristo en su sepultura, estamos siendo juzgados con Él. Porque la paga del pecado es muerte. Y alguien murió, y ese fue Cristo, no fuimos nosotros. Porque si nosotros hubiéramos muerto, no podríamos resucitar, porque no tenemos razón alguna, no, poder alguno. Pero Cristo murió en nuestro lugar y resucitó. Y dice la Escritura que Dios lo levantó de los muertos. Entonces volvamos. El verso 6, 14, no está diciendo que la ley desapareció. Lo que está diciendo es que a un creyente el pecado no lo debe gobernar, porque ya murió, considerados muertos al pecado, muertos a hacer las cosas mal. ¿Hay tentaciones? Las hay, pero debemos tener la disposición a vencer esas tentaciones y a vivir como Cristo vivió, en justicia. ¿Caeremos? Sí, porque no somos como Jesús, pero Él es la imagen, el ejemplo perfecto de a quien tú y yo debemos seguir. ¿Esto es complicado, difícil para algunos? Pues claro que sí, porque la carne, a nuestro cuerpo, a nuestro fuero interno, no le gusta que lo manden. El pecado en esencia es desobediencia. Entonces cuando la ley mandaba, nosotros desobedecíamos por naturaleza, por esencia. Pero ahora ya no estamos bajo el poder del pecado, ni de la ley del pecado, sino que hemos muerto a la ley de Dios, no porque la ley fuera mala, sino porque era la única manera de poder tener hoy una nueva naturaleza. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que nos ayude a todos a entender esto. Y ahora, ¿cuál es ese régimen nuevo del espíritu y no de la letra? Te voy a leer Deuteronomio 30. Si tú haces memoria de todo lo que hemos leído, de la circuncisión, Dios a través de Moisés le habla en el capítulo 30. Dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y aquí dice lo que Pablo citó en Romanos, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. En Ezequiel es un poco más claro, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, que es lo que estábamos leyendo recién en Romanos, y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cuál es el nuevo pacto que está hablando Pablo o la Biblia? Es lo que dice aquí. Podríamos leer también Jeremías 31:31. Y aquí vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Y qué dice ese texto? No lo tengo en pantalla en este minuto, pero ese texto dice que Él va a escribir en nuestros corazones, ¿qué cosa? Su ley. Por eso es un nuevo régimen. Y este nuevo régimen tenía que ser sellado con sangre, porque todo pacto en la Biblia se tuvo que derramar sangre. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto
En la ley, cuando se limpian todos los utensilios del templo, fue con sangre, y este nuevo pacto fue sellado también con sangre, pero en este caso con la sangre de su Hijo Jesús. Por eso este pacto es mejor. Pero este pacto es de acuerdo a la ley, a las instrucciones de Dios, que dice que Él ahora no va a escribir en la piedra sus mandamientos, sino que los va a poner en nuestros corazones. Por eso dice Pablo aquí, bajo el nuevo régimen del Espíritu, porque no está la ley fuera en un texto, sino que está en nosotros. El Espíritu Santo nos debe guiar a hacer lo que el mismo mandamiento que está escrito, pero ahora no porque alguien nos diga, sino porque el Espíritu Santo nos mueve a hacer lo correcto. Pero, como te digo, eso lo seguiremos hablando en otros momentos, en otros videos. Que Dios te bendiga. No estamos bajo el poder del pecado porque hemos muerto al pecado. Te pido que leas detenidamente y se te van a abrir los textos. Se te va a abrir toda la escritura y vas a entender todos los versículos que en Efesios, que Pablo dice, estábamos muertos en delito y en pecado. Claro, porque el pecado consigo trae muerte, pero nos resucitó, nos dio vida juntamente, la misma expresión, juntamente con Cristo. Se me acaba el tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que nos ayude a todos a vivir como la Escritura dice que debemos estar viviendo. Shalom, que Dios te bendiga.